Hola a todos, soy el Dr. Beller y hoy les vamos a hablar sobre dióxido de cloro y COVID-19. La clase va a estar dividida en dos partes. En una primera, el Dr. Juan Ignacio Beller les va a explicar sobre qué es esta sustancia, cuáles son sus propiedades y usos, cuál es el concepto de estrés oxidativo y posteriormente yo, en pocos minutos, les voy a hablar sobre la toxicodinamia, toxicocinética, los mecanismos de acción y fisiopatología propuestos por quien defienden esta idea y las reflexiones finales. El video tiene un contenido exclusivamente educativo, es importante aclarar esto. Todo lo que va a ser dicho en este video está oficialmente publicado en revistas de alto impacto, en sitio web de búsquedas de alto impacto, en libros oficiales de toxicología, fisiología, fisiopatología y bioquímica, y toda la bibliografía está al alcance de ustedes. Yo las escribo detalladamente y está en nuestro sitio web drbellermed.com. Pueden accesar y leer para formar su propia opinión. Nosotros no somos dueños de la verdad, no tenemos la verdad absoluta. Entonces ustedes después o antes de ver el video tienen que leer toda esa bibliografía para poder generar su propia opinión. Esto es muy importante. Bien, ahora yo le paso la palabra al Dr. Juan Ignacio Beller para que les hable de estos primeros 3 puntos en 3 minutos. El dióxido de cloro es una molécula, ¿sí? Una molécula al mismo tiempo está formada por átomos. Los átomos tienen en su centro a neutrones, protones y en la periferia tienen a los electrones rodeándolos. Cuando dos átomos se combinan forman moléculas, ¿sí? Por ejemplo, un átomo de cloro más dos átomos de oxígeno forman el dióxido de cloro. Pero más allá de su conformación química, lo importante es que el dióxido de cloro es un agente oxidante, es decir, tiene la capacidad de oxidar, y oxidar en química quiere decir quitar electrones o tomar electrones que otras moléculas dejan. Fíjense, estos electrones son tomados por el dióxido de cloro. Otros agentes oxidantes conocidos son el agua oxigenada, el ozono e incluso el oxígeno que nosotros utilizamos cuando tenemos disnea o cuando un paciente desatura. Bien, fíjense que el dióxido de cloro también es un gas, al igual que el oxígeno. Es un gas rojo, amarillento, pero también puede utilizarse diluido en agua. Y tiene funciones conocidas, como de limpieza, por ejemplo, de circuitos electrónicos, o como blanqueador de pulpa de papel, cuero u otros. Pero, más allá de esto, se le conocen estas funciones que son destructoras de microorganismos. El dióxido de cloro es fungicida, bactericida, destruye virus, destruye algas. Y es por eso que se utiliza para desinfectar superficies a nivel de laboratorios, pero también para potabilizar el agua. Sin embargo, está estrictamente regulado el uso de dióxido de cloro. Y esto tiene que ver con que es sumamente tóxico. Es decir, si lo utilizamos inadecuadamente, estos agentes oxidantes generarán estrés oxidativo. El estrés oxidativo es una condición donde el organismo, como ustedes saben, todo el tiempo está en equilibrio entre reacciones que oxidan, es decir, que toman electrones, y reacciones que evitan la oxidación. Estos agentes se llaman antioxidantes. Cuando se pierde ese equilibrio, se genera lo que se denomina estrés oxidativo, donde predominan estas moléculas oxidantes. Imagínense a todas estas moléculas oxidantes tomando electrones de los lípidos, de las proteínas e incluso del ADN. Todo esto genera daño miocárdico, renal y endotelial, entre otros tantos daños. Y esto lleva a muerte, apoptosis y necrosis celular. A continuación, el doctor Rodrigo Nicolás Beller les va a explicar la fisiopatología del dióxido de cloro y su relación con la COVID-19. Seguimos conmigo ahora. Además de la utilización que el Dr. Juan Ignacio les dijo, también se la utilizó y se la recomendó sin tener un respaldo científico adecuado, muchas veces generando daño, prometiendo tratar enfermedades como por ejemplo el Parkinson, la diabetes, el acné, el Alzheimer, el autismo. Se utilizó una mezcla de diferentes sustancias con este compuesto. Todas patologías distintas entre sí, con diferentes fisiopatologías y mecanismos para llegar a la enfermedad.
Por eso yo les voy a explicar ahora sobre la toxicodinamia, que sería el mecanismo por el cual esta sustancia actúa en nuestro cuerpo. Fíjense, ella genera un daño oxidativo, como les explicó el doctor Juan Ignacio Beller. Forma especies reactivas de oxígeno. Al hacer esto, desnaturaliza, o sea, altera la estructura, y al alterar la estructura también altera la función de diferentes componentes celulares. Y este estrés oxidativo es un estado de ruptura de la homeostasis, o sea, hay un desequilibrio entre sustancias antioxidantes y oxidantes a favor de estas últimas. Como ejemplo de sustancias antioxidantes tenemos la catalasa, la superóxido dismutasa, la glutatión reductasa, y como ejemplo de sustancias oxidantes tenemos el superóxido, el peróxido de hidrógeno, el dióxido de cloro y sus metabolitos. El exceso de estas sustancias van a generar este daño en la estructura y función ¿de quién? De, por ejemplo, proteínas intracelulares, lípidos de la membrana con ruptura de la membrana y ruptura de la célula, muerte de la célula, van a provocar daño del ADN, inhibiendo la síntesis, o sea, la formación de diferentes proteínas esenciales para la vida de la célula. Todo esto va a llevar a muerte celular por necrosis y por apoptosis. Entonces fíjense cómo este gas tiene propiedades oxidantes. Si nosotros inhalamos, por ejemplo, vamos a tener quemaduras, vamos a tener corrosión de nuestra vía aérea, vamos a tener neumonitis química o neumonitis tóxica, edema agudo de pulmón, síndrome de distrés respiratorio agudo grave, crisis de broncoespasmo, muerte en algunos casos. Si entra en contacto con nuestra piel, puede generar dermatitis. Si entra en contacto con nuestras mucosas, puede generar úlceras en la mucosa oral, por ejemplo. Ahora, lo que nos interesa para hoy es la potencial toxicidad que ocurre al ingerir esta sustancia. Con respecto a la toxicocinética, lo que tiene que ver con la absorción, distribución, metabolismo y excreción del tóxico, podemos decir lo siguiente. Antes de ingerir la sustancia, existe una interconversión, una disociación entre dióxido de cloro, clorito, cloruro. O sea, antes de ingerir ya ocurre esta interconversión y también dentro de nuestro estómago. Entonces lo que nosotros estamos consumiendo y absorbiendo es una mezcla de estas sustancias. La absorción ocurre en el tracto gastrointestinal, se absorbe 30 a 40% y hace un pico en sangre en 1 hora más o menos. Se distribuye a través de la sangre de manera no selectiva. ¿Qué quiere decir eso? Va a diferentes órganos y no se concentra en uno específico. Se dirige al riñón, al hígado, al bazo, a las tiroides, al intestino, al estómago, a la piel, a los pulmones, al testículos, de manera bien no selectiva. Con respecto a su metabolismo, en su pasaje por el cuerpo el dióxido de cloro se disocia a clorito, cloruro y también está descrito la formación de clorato. ¿Y cuál es la importancia de esto? Todas estas sustancias tienen potencial tóxico. Ahora, principalmente el clorito. Y la toxicidad, recuerden, se produce por estrés oxidativo, por formación de especies reactivas de oxígeno. El dióxido de cloro se elimina en más o menos 72 horas. La vida media es de 35 a 45 minutos. La eliminación es principalmente renal, pero también se elimina por las heces. ¿Qué podemos decir de su toxicidad potencial? Se resume de la siguiente manera, es dosis dependiente. En las concentraciones permitidas y autorizadas, por ejemplo, para potabilizar el agua, que es de 0,8 miligramos por litro, parece ser muy seguro. Ahora, cuando se las utiliza en dosis mayores a la recomendada, tiene una toxicidad potencial. ¿Y por qué? Porque no tiene una concentración selectiva en los tejidos y porque tiene una capacidad, una potencia oxidante muy importante. Fíjense, en el tracto gastrointestinal, al consumirla irrita, produce corrosión y puede quemar nuestro epitelio. Esto puede producir náuseas, vómitos, diarrea, gastroenteritis, deshidratación, hipotensión severa, etc. En sangre puede producir metahemoglobina. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, el exceso de las especies reactivas de oxígeno dentro del eritrocito produce consumo de las sustancias antioxidantes, principalmente de una enzima llamada metahemoglobina reductasa, la cual evita la acumulación en exceso de una hemoglobina anormal llamada metahemoglobina. Y lo que ocurre es lo siguiente.
El hierro de la hemoglobina en su estado ferroso, reducido, pasa a su estado férrico, oxidado. Se oxida el hierro de la hemoglobina. Y esto hace que este hierro no pueda unirse al oxígeno. Al no unirse al oxígeno va a generar hipoxia, una hipoxia anémica en los tejidos. No va a poder llevar oxígeno y transportarlo a los tejidos. En los eritrocitos, por ruptura de la membrana, también ocurre fragilidad osmótica con hemólisis. Está descrito también en el riñón necrosis tubular aguda, nefritis intersticial. Esto lleva a injuria renal aguda. Está descrito también injuria miocárdica, daño cardíaco, arritmias. Todo esto proviene de observaciones y casos que ocurrieron en seres humanos y también de experimentación en ratas, conejos, monos, cuando se los expuso a dosis potencialmente tóxicas para el ser humano. La toxicidad puede ser aguda o crónica. Esto es más por la ingesta aguda de esta sustancia en dosis mayores a las recomendadas. Otra toxicidad es el hipotiroidismo por inhibición de la síntesis de hormonas tiroides. Y si ustedes me preguntan qué ocurre con el consumo crónico, las personas que están tomando hace mucho tiempo, bueno, no queda muy claro en la literatura. Lo que se sabe es que no produce cáncer, pero podría producir anemia y algunas alteraciones del neurodesarrollo. Ahora, hay gente que clama que utilizarlo en dosis menores a las consideradas tóxicas podrían curar determinadas enfermedades como la que vimos anteriormente o incluso la COVID-19. Bueno, déjenme decir que esto no está aprobado, no hay evidencia de que funcione y la lógica fisiopatológica utilizada por las personas que defienden esta idea está basado en simulaciones informáticas en software de computadoras. Fíjense, les voy a mostrar a continuación rápidamente. Fíjense, gente, sobre la fisiopatología de la COVID-19. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros, conociendo la fisiopatología, nosotros conocemos los caminos que el virus toma para entrar a nuestro organismo y provocar las alteraciones clínicas y provocar, digamos, las disfunciones orgánicas. Al conocer estos caminos, nosotros podemos interponernos en él y tratar a la enfermedad. Lo que ocurre y lo que está documentado es lo siguiente. El virus entra a nuestro organismo y genera un daño viral directo. Él entra en las células y genera lo que nosotros llamamos efecto citopático. Esto está visto en biopsias, o sea, se vio abajo del microscopio que esto es real y está documentado, publicado, y de nuevo les dejo la bibliografía para que ustedes lean. En el pulmón genera una neumonía viral y subrayen, yo soy enfático con esto y ya les digo por qué, ¿sí? Genera neumonía viral, pudiendo provocar y provocando en algunos casos graves síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Estamos? Además, el virus también infecta al endotelio, generando disfunción endotelial. El virus también infecta, por ejemplo, a las células del túbulo contorneo proximal o a las células glomerulares, generando glomerulopatía, necrosis tubular aguda, injuria renal aguda. ¿Estamos? Todo por el daño viral. Se desencadena una respuesta inflamatoria llamada hiperinflamación, la cual lleva a tormenta de citoquinas, y esto nosotros lo vemos en el laboratorio cuando solicitamos exámenes en sangre. Esto se ve, gente, se puede palpar, ¿sí? Interleuquinas, factores, en fin, hay clases específicas extensas donde les hablo de esto, ¿sí? La hiperinflamación también contribuye al daño endotelial, generando lo que llamamos microtrombos. ¿Estamos? También el virus provoca descompensación de la patología de base, y esto es un resumen de la fisiopatología, es mucho más complejo que esto. Ahora, fue publicado hace unos meses un estudio hecho a partir de una simulación informática. ¿Qué quiere decir esto? Un software de computadora de manera virtual, y yo quiero ser enfático con esto, ¿sí? Construyó a partir de los datos obtenidos hasta el momento,
construyó virtualmente las proteínas del virus, ¿sí? Proteínas no estructurales del virus. Por un lado construyó eso y por otro lado construyó también virtualmente algunas proteínas humanas, como por ejemplo la hemoglobina. Y se utilizó ese software de computadora para ver si las proteínas virales podrían, digamos, encajar con algunas proteínas del ser humano y provocar daño, ¿sí? Y ese estudio llevó a la conclusión de que algunas proteínas del virus, de manera virtual, podrían atacar a la hemoglobina y, digamos, desplazar al oxígeno de la hemoglobina, provocando de manera hipotética que haya una dificultad para transportar oxígeno en sangre. Pero gente, como les dije, esto es una simulación informática, no está comprobado que esto ocurra. ¿Y por qué yo les estoy subrayando todo esto? Primero, nosotros debemos ser críticos. Nosotros como estudiantes o profesionales de la salud entendemos el lenguaje técnico, sabemos traducir las ideas y debemos filtrar, y a partir de ese filtro debemos procesar de manera crítica y transmitir a las personas que no lo entienden, que tienen una desinformación. Porque en tiempos de pandemia, con el estrés, con el dolor y el sufrimiento de la gente, todos nosotros somos muy susceptibles a caer a creer discursos disfrazados con palabras técnicas. Pero de nuevo, nosotros entendemos esas palabras técnicas y yo se los voy a mostrar acá a continuación. Las personas que defienden la utilización del dióxido de cloro en la COVID-19 se basan en el mecanismo fisiopatológico simulado por una computadora. Y no soy yo el que le estoy diciendo esto. Ustedes lo pueden ver en esos videos, ¿sí? Son esas propias personas, salen de su propia boca estos discursos, ¿sí? Ellos dicen de manera absoluta, lo cual a mí me hace dudar muchísimo. En medicina, gente, no existe 100%, no existen absolutos. 2 más 2 es 5 en medicina. Una persona no puede prometer y asegurar nada, ¿tá? Esto es muy importante, esto lo sabe un estudiante de primer año, ¿eh? Entonces, estas personas dicen lo siguiente: no existe neumonía viral. Gente, esto se ve en las biopsias, ¿tá? Ellos dicen que no existe neumonía viral, que la COVID-19 es en realidad, y lo usan de manera absoluta la palabra, es en realidad una patología en donde el virus ataca a la hemoglobina. Dicen que es una patología de la sangre o algo así, no recuerdo exactamente las palabras, pero se refieren a esta fisiopatología. Entonces, siendo crítico, gente, si nosotros tenemos algo que es visto en el microscopio con biopsias, visto en los exámenes de laboratorio, que está comprobado, ¿cómo de manera crítica no se va a poner en jaque los discursos de estas personas? Ahora, no es solamente eso, yo les quiero mostrar otros argumentos y yo voy a dejar que ustedes construyan sus ideas a partir de las lecturas que van a hacer y les voy a dar mi punto de vista también a continuación. Entonces, estos son algunos argumentos que a mí me hacen dudar muchísimo. Los propios argumentos se ponen en jaque a ellos mismos. Fíjense, ¿y por qué yo les digo esto? Y de nuevo, no soy yo el que lo digo, está en los videos y son palabras de la propia gente que defiende. Ustedes lo pueden ver, son videos públicos y están en internet. Búsquenlo, por favor. Lo primero que me llamó la atención es el porcentaje de cura. Ellos hablan de un porcentaje de cura y que están salvando vidas de 100%. Eso es un absolutismo. Gente, en medicina 2 más 2 es 5. Históricamente, nunca en la historia de la medicina existió algo que sea, o por lo menos yo desconozco, algo que sea 100%. 2 más 2 es 5. El organismo es tan complejo, gente, que principalmente en una patología que nosotros no la conocemos del todo, que tiene 6-7 meses, ¿sí? Es tan complejo que esto es extremadamente improbable que ocurra. Ellos hablan incluso de 100% de porcentaje de cura, tanto en pacientes leves, moderados e incluso graves. Esto es dudoso realmente. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos hasta el momento de datos oficiales de la COVID-19? El 80% de las personas que se infectan se van a curar de manera espontánea, sin hacer absolutamente nada. Su propio organismo va a eliminar al virus. Ahora, si de 100 personas yo tomo a esas 80 que se van a curar de manera espontánea y les doy, por ejemplo, en el primer, segundo día yo le doy
cualquier sustancia, no necesariamente esta, ¿sí? Jugo de limón, por ejemplo, y esas personas se curan, yo no puedo afirmar que es por el jugo de limón. ¿Por qué? Porque de igual forma se van a curar. Ahora, ¿qué pasa con las personas que dicen que toman y a las 2 horas, 3 horas se sienten mucho mejor? Bueno, gente, existe un efecto llamado efecto placebo que existe, está documentado, está relatado y puede ocurrir con cualquier persona. Ahora, el segundo argumento en contra, el porcentaje de efectos adversos relatado por estas personas. Además de curar al 100%, estas personas dicen que no hay efectos adversos. Gente, incluso los placebos utilizados en los ensayos clínicos generan efectos adversos. Las personas que toman placebo relatan efectos adversos muchas veces similares a las medicaciones utilizadas en los estudios. Entonces, si hasta los placebos tienen efectos adversos, ¿cómo puede ser que esta sustancia no tenga ningún efecto adverso? No sé qué piensan ustedes, escríbanme acá por favor en los comentarios. Por otro lado, experiencias anónimas, el relato de que yo tomé y me sentí mejor. Gente, esto no tiene ningún valor en medicina, en ninguna área de la salud para, digamos, para justificar el uso de alguna medicación. Esto no es un dato que genera evidencia científica. Por otro lado, esta misma sustancia a lo largo de la historia fue utilizada para diferentes patologías, como le dije hoy, diabetes, Parkinson, HIV, cáncer, autismo, acné, todas patologías muy diferentes, con diferentes mecanismos fisiopatológicos. ¿Cómo puede ser que una sustancia actúe y cure, entre comillas, a todas estas patologías tan diferentes? También me hace dudar un poco personalmente. Por otro lado, estas personas fundamentan la acción de esta sustancia en una fisiopatología que está simulada por informática. Y lo hacen de manera absoluta, que es lo que a mí me asusta un poco. ¿Sí? Cuando yo escucho absolutos en medicina, yo automáticamente filtro y digo, esto no es una buena información. Con absolutismo, también me refiero a que estas personas dicen que no hay neumonía viral, la cual se ve en las biopsias, el efecto citopático viral, ¿sí? Y por otro lado dicen que además de no haber esto, hay esto. Entonces, como reflexión final, muchas veces el miedo, el estrés, la falta de esperanza, el sufrimiento, nos hace susceptibles a caer, digamos, y creer en discursos que están disfrazados con un lenguaje técnico que muchas veces no entendemos. Ahora, mientras más estudiamos, mientras más nos informamos y sabemos elegir, porque Internet es como si fuera un restaurante, ¿sí? O digamos, un lugar donde compramos comida. Existe comida chatarra y existe comida saludable. Nosotros tenemos que saber cuál es cuál y elegir lo que nos haga mejor a nosotros. No podemos estar eligiendo comida chatarra y recomendando que las personas la usen como si fuera algo bueno. Y yo entiendo todas las personas que se dejan convencer por estos argumentos. ¿Por qué? Porque recuerdo cuando yo no estudiaba medicina, recuerdo lo que yo pensaba, ¿sí? Y era muy fácil también convencerme. Sobre todo cuando escuchaba a alguien que yo lo consideraba tal vez una autoridad en el tema. Ahora, vos que sos estudiante de medicina o profesional de la salud y sabés, entendés ese vocabulario técnico, si tu interpretación es que eso hace daño al paciente, por favor no lo utilices. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos evidencias robustas que provengan de ensayos clínicos en donde se garantice la seguridad del paciente en lugares controlados. Muchas veces saber muy poco de un asunto nos hace creer que sabemos mucho, pero en realidad no es así. Nosotros no sabemos, nosotros no vemos, digamos, todo el bosque que hay por detrás del árbol porque estamos muy enfrente del árbol. Entonces, nuestro papel como profesional de la salud es saber informar y saber traducir todo lo que hay en Internet actualmente. Yo les quiero remarcar que yo no tengo la verdad absoluta. Yo les quiero estimular a que ustedes estudien, se informen, busquen la bibliografía, la lean y formen sus propias ideas. Personalmente, si mi abuela me pregunta, ¿puedo tomar esta sustancia para tratar a esta patología? Yo le voy a decir, no abuela, quédate en casa, guarda distancia social, usa máscara y lavate las manos. Quiero finalizar diciendo lo siguiente, hagamos todo menos daño al paciente. Por favor, no te automediques. Si el video te gustó, déjame tu comentario,
compartí este material, suscríbete a nuestro canal y visítanos en nuestro sitio web y también en nuestras otras redes sociales. Nos vemos pronto con mucho más material.